Bien, y nos vamos directo al Hospital Garrahan. Allí está Alejandro Livkovic, quien es secretario general de ATE, de este hospital, un hospital que viene bastante golpeado en los últimos días, ¿no? Sabemos que los trabajadores están reclamando salarios dignos, que están muy por debajo de lo que ha sido la inflación, del salario digno, como bien dije, ¿no? Una norma que es constitucional, que lo dice la propia Carta Magna, ¿no? Este salario digno para los trabajadores, igual remuneración por igual tarea, que bastante denostada está la Carta Magna, ¿no? Así que vamos a entrar de lleno en esta entrevista con Alejandro. Alejandro, muy buenos días. Roberto Villalobos y Diego Maggio te saludan. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, contanos un poco cuál es el reclamo puntual y cuáles son las medidas que están tomando en estos días. Bueno, como vos comentabas recién, el punto de partida del reclamo es el salario. En el Hospital Garrahan se han derrumbado las asignaciones básicas al extremo de que, por dar un ejemplo paradigmático, una licenciada en enfermería, es decir, con título universitario, arranca y no completa los 800.000 pesos, es decir, bastante debajo de la línea de pobreza. Y lo que vos bien mencionabas al principio, el salario mínimo vital y móvil, tendría que equivaler al costo de la canasta familiar, es decir, a un costo mínimo y de ahí hacia arriba. Por eso nosotros estamos reclamando ese costo que la Junta Interna de ATE en el INDEC calcula ya arriba del 1,5 millones de pesos, con lo cual, para llegar a eso, debería haber por lo menos una recomposición del 100% de los salarios. Este retroceso está afectando gravemente al hospital porque hay muchos trabajadores y trabajadoras que se están retirando del Garrahan, tanto por los malos salarios como por las condiciones de trabajo, que también son un problema muy sentido y muy serio, y si esta situación persiste a mediano plazo, lo que va a ocurrir es un vaciamiento irreparable de un hospital, que es el principal hospital pediátrico del país, una referencia a escala latinoamericana, que no podemos dejar caer de ese modo. Por eso ya llevamos 7 jornadas de huelga en los últimos 2 meses, donde participan cada vez más trabajadoras y trabajadoras. Lógicamente, es de público conocimiento que nos enfrentamos con una cerrazón total de un gobierno que ha declarado explícitamente que si es por él termina con la salud pública, termina con los hospitales nacionales, pero bueno, nosotros no vamos a aflojar en esta lucha y es el gobierno el que debe ser derrotado, porque si prospera su política nos vamos a quedar sin hospitales lisa y llanamente. ¿Tuvieron alguna respuesta de las autoridades? No, hasta el momento ha habido un rechazo total, incluso a establecer cualquier tipo de diálogo, que es lo más elemental cuando hay un conflicto. Si hay un conflicto, naturalmente los funcionarios políticos tienen la responsabilidad de aportar solución. No es lo que está ocurriendo. Nos hemos movilizado al Ministerio de Salud, no nos recibieron. Hemos reclamado que nos reciban las autoridades del hospital, que son nombradas por el gobierno, tampoco quieren recibirnos. Nos hemos movilizado a Economía. Bueno, está claro que de parte del gobierno la intención es desgastar el conflicto y que simplemente los trabajadores nos resignemos a tener un salario que no alcanza, a tener condiciones de trabajo malas, a que se vayan nuestros compañeros del hospital y que por lo tanto, como ellos dicen, el mercado haga su trabajo, que el trabajo sería achicar los hospitales, que más niños y niñas se queden sin cobertura y que solamente quien pueda pagarlo tenga el acceso a la salud. Bueno, no nos han logrado doblegar y al revés hay cada vez más trabajadores participando. Bueno, el gobierno tendrá que responder a este reclamo o quedará claro que es incompatible con las cosas más básicas, porque sin salud, sin educación no puede funcionar un país. Alejandro, ¿y unirse o agruparse con otro gremio, con otra entidad, probar con la justicia, algún amparo, alguna medida cautelar o algo que pueda equilibrar, equiparar las condiciones no solo de trabajo, sino de los asalariados, puntualmente los trabajadores? ¿Han probado, han tenido en cuenta esta posibilidad? ¿Se han agrupado con otros, aunque sea ambulancistas o de otro rubro que puedan llegar a sumar y empujar un poco más? Bueno, esto que planteas es muy importante porque lo estamos llevando a la práctica. Por ejemplo, hemos confluido hace 10 días en una marcha de salud hacia la Plaza de Mayo que fue muy importante y que no agrupaba solo el Hospital Gar. También participaron residentes de todos los hospitales que dependen de Nación y de Cava, también participó el Hospital Posadas, distintos lugares de la capital y de la provincia de Buenos Aires, y además ahí nos encontramos con el movimiento universitario, tanto de docentes como de estudiantes, que está protestando por una situación similar a la nuestra, de un recorte tan fuerte que pone en cuestión el propio funcionamiento del sistema educativo.
Entonces sí, lo que vos decís nosotros lo tomamos y entendemos que es algo que hay que profundizar, porque si más trabajadores y trabajadoras que estamos afectados por esta política, que nosotros consideramos que es lisa y llanamente criminal, si somos más, bueno, va a ser más difícil para el gobierno poder aplicarla y vamos a tener que hacer más fuerza para cambiar este rumbo. Ahora, en las últimas horas se conoció un aumento paritario con una cifra insignificante y un bono, ¿no? Ustedes están, me imagino que en rechazo de esto. Totalmente, eso causa una bronca enorme, casi que causa más bronca que sea cero. Lógicamente venimos con el sueldo virtualmente congelado, pero si de repente UPCN, sin consultar a nadie, acuerda un 1% o un 2%, que van a ser las próximas cuotas, venimos cobrando el 2, ahora el 1, después de vuelta el 2 y de vuelta el 1, es una falta de respeto. Los trabajadores del hospital han recibido esta noticia con mucha bronca, el bono de 30.000, bueno, equivale a una pizza y algunas gaseosas, es realmente insultante dado los padecimientos que están habiendo. Hay muchos compañeros que están imposibilitados de pagar su alquiler en este momento. No estamos hablando ni siquiera de darse algún lujo, sino de que ahora les toca el aumento trimestral y de repente lo que antes representaba la mitad del salario, que ya era muchísimo, se va a un monto al 70% de su salario solo para alquilar. Bueno, eso es insostenible, esa gente debe retirarse de esa vivienda. Bueno, es un drama realmente muy profundo que lógicamente no se resuelve con el 2%. Por eso entiendo que estas noticias lo que hacen es dar más bronca y empujar a más gente al reclamo. Ahora, en la actualidad, ¿cuál es la metodología de trabajo? ¿Funcionan normalmente? ¿Suspenden cirugías de alta complejidad? Porque mucho se ha hablado de esto y poco certeza tenemos. No, los días de huelga se funciona, que fue ayer y culminó hoy a las 7 de la mañana, bueno, como un día donde se atienden solo urgencias graves, naturalmente la atención de las personas que ya están internadas, los niños y niñas, está garantizada. Corresponde, por supuesto, en primer lugar al sector directivo, a la comisión, a los jefes garantizarlo, pero se funciona con guardias mínimas. Ahora, el resto de los días, que son la mayoría de los días, porque aunque hemos hecho muchos paros, son 7 sobre casi 300 que vamos en el año, bueno, el resto de los días se trabaja con muchos problemas, porque los insumos son de peor calidad y en algunos casos en menor cantidad, o sea, hay un estrangulamiento que antes deriva del recorte presupuestario. Se ha limitado la prestación de medicación para pacientes ambulatorios, que antes la recibían y ahora en muchos casos no, es decir, se garantiza para quienes están internados, pero hay niños y niñas que concurrían en forma ambulatoria que no están recibiendo medicación y tampoco el sistema de salud de la ciudad o de la provincia tiene para darles. Entonces, bueno, la situación está crujiendo con relación a eso. El ajuste más fuerte fue en el salario, pero todo lo que tiene que ver con insumos y funcionamiento del hospital está en un momento muy serio que indudablemente, si progresa el presupuesto 25 que quiere el gobierno, va a ser todavía peor. ¿Qué votación tiene de profesionales y de niños y niñas que están siendo atendidos, promedio mensual, anual? Mira, el Hospital Garrahan tiene casi 5.000 personas en su planta permanente. Además, afuera de eso están el llamado personal en formación, que en realidad es un eufemismo para encubrir a gente que ya tiene su título y ya trabaja y cumple una función fundamental, que son residentes, becarios, y ahí tenés prácticamente 1.000 más, o sea, 6.000, y después tenés personal tercerizado. O sea, es un hospital gigantesco que trabaja los 365 días del año sin parar, que tiene más de 600.000 consultas ambulatorias, 500 camas que están ocupadas prácticamente al 100% durante todo el año, es decir, un hospital complejo y de muchísimo trabajo que depende justamente de que haya miles de personas trabajando adecuadamente, sin salario, con pluriempleo, mal dormidos, etcétera. Obviamente eso se degrada muchísimo. Sumale a esto que recibe gente de todo el país, ¿no? De todas las jurisdicciones, derivaciones, no solo de la ciudad, digo. Totalmente. Sí, de la ciudad del conurbano muchísimo, pero como vos bien decís, viajan niños y niñas de todo el país. Un tema que también está crujiendo, porque al ajuste nacional se le replican los ajustes provinciales y entonces, por ejemplo, niños y niñas sin recursos quedan financiados en sus viajes al hospital, ya sea el transporte o el alojamiento. Hoy no están teniendo eso, se hace muy difícil, se han recortado los beneficios para viajar de niños con discapacidad. Toda la situación, obviamente, de las familias que vienen al hospital
también es muy dramática. Estamos recibiendo mucho apoyo también de esas familias porque entienden que si los trabajadores que se ocupan de sus hijos no tienen buena remuneración, buena condición de trabajo, esto se va al tacho. Entonces, también es un reclamo comunitario que estamos haciendo. Me imagino también que esto que decís del mal dormir, ¿no? De no contar con las horas necesarias de descanso, se da producto que tienen que realizar horas extras y bueno, justamente porque no les alcanza el salario, ¿verdad? Totalmente. La norma en salud, hay que decir que no de ahora, digamos, es algo nuevo. Hace mucho tiempo que la norma en salud es el pluriempleo, es decir, que la gente tenga dos o más trabajos. Pero eso que ya estaba mal en el pasado, en estos meses se ha agravado muchísimo. Entonces todo el mundo está tratando de rascar el mango de donde sea. Y bueno, eso lógicamente afecta su calidad de vida, afecta su salud mental y afecta sus características, las características de su propio trabajo. Yo me quedó la duda, porque capaz que no bien, sí, no hubo algo judicializado, vamos a un tercero que sería la justicia, ¿no? Hay un conflicto entre trabajadores y el proveedor de trabajo, vamos a un tercero que sería la justicia. ¿Hay algo judicializado? ¿Hay algún plan de judicializar algo? ¿Alguna medida en algún juzgado de trabajo? Mira, por el momento no lo hemos visto, entendemos que en general la justicia ha sido cómplice de todo lo que está ocurriendo, ha dejado correr cosas muy graves en un montón de lugares y en general en los conflictos de reclamo salarial no es que aparece para solucionarlos. Naturalmente, de todos modos, no descartaríamos ningún terreno de lucha, si aparece una punta de algo que pueda prosperar, pero bueno, nos inclinamos a priorizar una fuerte movilización y a que haya la mayor unidad posible entre los trabajadores del sector y también, como te decía recién, con las familias. Pero bueno, puede ser que alguien traiga una iniciativa de ese tipo y seguro podemos considerar, y si es un aporte a sumar, será un complemento a todo esto que está ocurriendo. Bien, ¿cuáles son las medidas que tienen pensadas realizar en los próximos días? Bueno, nosotros ya tenemos, en la medida que no haya respuestas, tenemos resuelto un nuevo paro para el viernes 8 de noviembre y en ese día va a coincidir con un festival artístico, cultural en las puertas del hospital, en Combate de los Pozos 1881, desde la mañana, desde las 9 de la mañana vamos a estar ahí en la puerta, vamos a invitar, por supuesto, a la población a que se acerque y va a haber muchos artistas solidarios, ya iremos difundiendo la grilla, que bueno, que van a colaborar con la visibilización de esta lucha y con sostener a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud que van a estar ahí presentes. Muy bien, Alejandro Lipkovich, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. De esta manera pasaba Alejandro Lipkovich, quien es secretario general de ATE del Hospital Garrahan, contando un poco lo que viven, ¿no? No solo los trabajadores, que una dotación importante de más de 5.000 empleados y agentes del Servicio Público de Salud, sino también aquellos niños, niñas y adolescentes que acuden a ese nosocomio a atenderse. Así que la verdad que es para instar un poco a las autoridades, ¿no? En cuanto a la empatía, ponerse en lugar del otro y tratar de resolver esto. La verdad que un 2, un 3%, un 1% de aumento y esto que están planteando es prácticamente un chiste, ¿verdad? Tremendo, tremendo, y siempre lo mismo, los trabajadores que no duermen, que no descansan, que no están en paz, que no tienen su plena capacidad para trabajar, porque uno tiene que ir contento, descansado, con ánimo, despierto para poder llevar a cabo las prácticas que son necesarias en este caso, pero bueno, siempre siempre la tensión, siempre generan tensión, no entienden la teoría del derrame al revés, mientras más contento el trabajador, más trabaja, mejor están todos, y se derrama la alegría, el buen trabajo, el buen servicio y demás. En cualquier lugar que sea, ¿no? Lamentable, pero bueno, es lo que están padeciendo y van a tener para largo, por lo que dicen, mientras no haya una solución va a continuar el paro, con lo cual ya hay otro anunciado, y es lo mismo que le pasa a los estudiantes, ¿no? Estudiantes que reclaman por esta ley que ha vetado el Poder Ejecutivo Nacional y que
mancomunados, autoconvocados en las diferentes universidades públicas continúan en un plan de lucha, ¿no? Casualmente hoy se van a movilizar hacia el Obelisco, un ícono de esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Para ello vamos a estar hablando con los protagonistas en el próximo bloque. En tanto nos vamos a una tanda y tras ella toda la información de la ciudad. Reporte Urbano, ganador del Premio Latinoamericano Señal Latina en el rubro Programa Periodístico en Radio. Reporte Urbano, un aporte al ciudadano.